Queremos volver a dar las bienvenidas a las personas que se fueron conectando mientras estábamos orando eh, y comentarles de que vamos a tener un tiempo de enseñanza el día de hoy. En esta oportunidad me llegó la bendición de poder compartir con ustedes esta mañana. Creo que cada vez que tenemos la oportunidad de poder reflexionar acerca de la palabra, reflexionar acerca de lo que el Señor nos ha hablado, es una gran oportunidad, primero para el que va a poder compartirla, porque uno se sumerge en su palabra, se sumerge en lo que el Señor está hablando, y eso nos hace más conscientes de hacia dónde estamos caminando. Pero también es la bendición de poder entregar un poco de esta reflexión, entregar algo que el Señor nos haya hablado, y eso para nosotros siempre ha sido una bendición. Por eso cada vez que alguien está frente a ustedes, frente a la iglesia, frente a las casas de reuniones familiares, siempre es una bendición para el que comparte, porque de verdad eh, no es solamente una bendición el recibir, sino que también el compartir. Así que el día de hoy eh, estamos en este recorrido por la guía profética y hoy día también vamos a compartir un extracto, una parte de la guía profética que hacia dónde el Señor nos está apuntando para esta temporada. Pastor, Sí, solo me van a perdonar que sea tan denso, pero sé que tenemos que continuar con la palabra, sé que también se está grabando y solo se va a grabar la palabra nada más. Pero ahí compartí un texto bíblico, si alguien necesita a veces el fundamento para todo lo que uno está hablando. Nosotros funcionamos como iglesia, sobre todo para las personas nuevas y para los que ya son re viejos en esta congregación, con un equipo de ancianos, de pastores, ¿verdad? Que siempre estamos eh, velando, orando, pensando en cómo ir desarrollando la dinámica de iglesia. Si usted abre el chat, se va a encontrar con del versículo 15 al 18 del libro de Hebreos capítulo 13, en no lo manda, donde, pastor. perdón, Aún no lo manda, no aparece en el chat. ¿no? Ahora está. Perdón, entonces del capítulo 13 del libro de Hebreos, y esta no es la palabra, este es un mensajito, del 15 en adelante al 18 y dice, para que ustedes sigan la lectura, así que ofrezcamos siempre a Dios, que es lo que te estaba hablando tú al principio, por medio de Él, un sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no se olviden o no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada Dios, ofrezcamos un sacrificio, ¿verdad? Y luego dice, y obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que, voy a colocar aquí yo algo que añado, para que ¿verdad? Al hacer esto, al sujetarse, al obedecer, ¿verdad? Ellos lo hagan con alegría, o sea, para que nosotros podamos hacer todo esto con alegría y no quejándonos, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, dice el autor de la carta, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Entonces, cito este texto no como parte de la enseñanza, sino que como un bonus track, ¿o no? ¿Está bien dicho? Para que realmente le den importancia. A veces uno da consejos pequeños que parecen insignificantes y por lo mismo a veces no se le da el valor que corresponde. Entonces vuelvo a insistir, puede que a lo mejor alguien todavía no se lave la cara, pero sobre todo los más viejos seamos ejemplos para todas las personas que se están sumando a esta casa. Tenemos en línea 43 personas. Y esto puede sonar pesado, alguien puede decir, oye, que es denso el pastor, que es pesado, que le gusta, a mí no me gusta aparecer en cámaras y todo lo demás. Pero esto no es, a ver, primero esto no es un reality, esto no es un show, esto no tiene que ver, ¿verdad?, con estar aquí porque no tenemos nada más que hacer, ¿verdad? Primero, anoche seguramente la mayoría estaban en su cena de Shabbat en sus casas y el Shabbat, la cena es simplemente la apertura.
Espero que nunca nos toque invitar a alguien a una cena en donde usted coma en su casa y yo en la mía y estemos en una pantalla y la tengamos apagada. Creo que cuando nos sentamos en la mesa estamos face to face, rostro a rostro, mirándonos las caras. Y muchas veces, ¿verdad? Cuando estamos sentados en las mesas, que en el caso de nosotros ayer terminamos cerca de las 3 de la mañana, con quienes estuvimos compartiendo y tuvimos una experiencia con el Señor, por lo mismo yo escribí muy tarde, en donde era imposible, después de haber estado en la mesa y haber disfrutado de unos testimonios gigantes, pararnos de la mesa, irnos al living, a la sala y terminar todos adorando en una presencia del Señor manifiesta que no solo está dispuesta para quienes lideramos o pastoreamos, sino que para todos los hijos del Señor que disponen su corazón. Entonces, por eso se los hablo yo, ¿verdad? Se los digo de esta manera. Y me van a perdonar que sea tan pesado, pero es la labor que nos corresponde como pastores, como ministros del Señor, como una autoridad que Dios puso aquí. Y que si usted se ha dispuesto a estar, ¿verdad? En esta congregación, ¿verdad? Y se ha hecho miembro, como hoy día recién le decía a alguien, la voy a agregar porque entiendo que ya se congrega para que sea parte al mi grupo de difusión, del grupo de la iglesia. Ya, pastor, muchas gracias. Porque a voluntad ninguna persona está obligado. Y si bien es cierto, la mayor autoridad es el Señor, pero Él también hizo todas las cosas en orden y dejó autoridades. Eso, mis queridos, gracias, Andrés. Ok, gracias, Pastor, por la aclaración y por, como decíamos antes, esos detalles que implican todo. No son solamente detalles, sino que marcan todo hacia adelante. Eh, bueno, la palabra del día de hoy está enfocada o está eh, todo este caminar que hemos trazado durante varias semanas han sido por la guía profética. Eh, y en esta temporada la guía profética nos viene a guiar, como dice la palabra guía profética, nos empieza a guiar en qué pasos el Señor nos está trazando para el día a día. Eh, vale destacar de que la guía profética nunca busca suplantar lo que es la palabra en sí. Nosotros entendemos que la palabra, la Biblia, es la mayor profecía. Y si hay alguna voz del Señor o una profecía que no se ajuste a la palabra, sabemos de que no corresponde al Señor, sino que más bien la guía profética viene a manifestar la voz diciente del Señor, qué es lo que está diciendo ahora el Señor y hacia dónde el Señor nos está apuntando, basados en la palabra, basados en la Biblia. eh, y por eso es tan rico de sumergirnos, porque también es la voz del Señor. Entonces, el extracto que hoy día vamos a estudiar es una cuando está hablando sobre la iglesia. Y dice así: año donde la iglesia será pasada por el fuego del Señor, purificándola y separando lo puro de lo impuro. Esto hará que las mezclas y el sincretismo salgan, prevaleciendo la real identidad de ser luz para este mundo. Voy a leerlo de nuevo. Año donde la iglesia será pasada por el fuego del Señor, purificándola y separando lo puro de lo impuro. Esto hará que las mezclas y el sincretismo salgan, prevaleciendo la real identidad de ser luz para este mundo. Entonces, para poder comprender esta, esta proclama, no solamente debemos leerla como lo que acabamos de hacer, sino que siempre debemos estudiarla en profundidad. Y para eso es lo que vamos a ir desglosando esta palabra o estas instrucciones que el Señor nos entregó. Primero, al final habla de que nosotros debemos ser luz para este mundo. De mí, siempre cuando el Señor entrega alguna palabra o yo leo la palabra, eh, me saltan muchas dudas durante este estudiar. Es como constantes preguntas para el Señor y ahí uno va profundizando un poco más. Entonces, cuando el Señor habla de ser luz para este mundo, eh, ¿a qué se refiere? ¿De qué está hablando el Señor para ser luz? ¿Soy una ampolleta? Eh, ¿Soy una linterna? ¿Qué quiere hablar el Señor con respecto a esto? Y cuando entendemos, y cuando escuchamos el concepto luz, es inevitable que se nos vengan a la mente muchos extractos de la palabra, versículos, momentos de la palabra cuando hablan de luz. No sé, ustedes, por ejemplo,
Eh, ¿Tienen algún versículo que les recuerde cuando yo les digo luz? Cualquiera aquí puede hablar. Abran su micrófono solamente y hablen. Vanessa, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. buena, gracias. ¿Alguien más? Paola, Recordé al tiro que dice su palabra, vosotros sois la luz del mundo. buena, gracias. ¿Alguien más? ¿Algún otro verso? Abran los micrófonos solamente porque yo no los veo a todos. En la lámpara, somos luz del mundo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? No se pone una lámpara, ¿verdad?, debajo del almud, sino que en un lugar alto donde, etcétera. Ya, gracias. Entonces ahí tenemos varios versículos que nos aparece en la mente, en la retina, en el recuerdo de qué es luz. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar solamente por todas esas ideas, muchas veces nos vamos a perder. Entonces, por eso es lo importante del estudio. Entonces, la palabra luz, cuando nosotros la investigamos en la palabra, aparecen todos estos versículos, desde haya luz, desde sea la luz, desde ser la luz del mundo, todo lo que hemos hablado y todos los recuerdos que tenemos del ser luz, están también descritas o escritas de distintas formas. Si nos vamos al Génesis, cuando dice sea la luz, está escrito en una palabra hebrea muy larga, que es or, O-R. Simplemente eso, y eso es luz. ¿Y a qué se relaciona? Es cuando se describe el amanecer, las luminarias, la mañana, las luminarias naturales. Eso tiene que ver con la palabra hebrea or. En cambio, cuando nosotros vamos al nuevo pacto, vemos que la palabra luz se relaciona con la palabra griega fos, como fósforo, fos. Y esta se relaciona con fuego y con lumbre. Busqué lo que era lumbre y es una materia combustible, o sí, una materia combustible que se enciende. Eso es una lumbre. Entonces está relacionado el sea la luz del Génesis con la palabra or, de amanecer, de luminarias naturales, de la mañana. Y en el nuevo pacto está con la palabra griega fos, que tiene relación con el fuego, o con este combustible encendido. Entonces este es un detalle que vamos a rescatar al tiro. Pero yo cuando escucho ser luz, o que nosotros tenemos que ser la luz, eh, me nace la pregunta innata de, ¿nosotros seremos luz o seremos solamente el reflejo o una consecuencia de la luz del Señor? ¿Tendremos luz nosotros? Así como que somos seres de la luz, como por ahí había por ahí unos comentarios de los seres de la luz. Eh, entonces, tomando en cuenta cómo describe la palabra el fuego, cómo la palabra habla de la luz, del amanecer, cómo las describe en estas dos formas, podemos comprender que cuando hablamos de una acción del Señor, o algo que el Señor está haciendo a través de la luz, vemos que es una luz propia, que no va a implicar nunca a terceros. En cambio, cuando el Señor nos habla de que nosotros seamos luz, habla de ser algo encendido para luego lograr ser luz. Entonces, primero, conlleva que nosotros nos identifiquemos como antorchas apagadas que necesitan ser encendidas, eh, o velas que están esperando ese fuego para poder provocar luz. Las velas del Shabbat están ahí solitas y no están siendo luz. Las velas del Shabbat le podemos decir, ustedes tienen que ser luz para esta mesa, pero ellas por más que lo intenten no pueden. Entonces necesitan ese fuego que los encienda para provocar finalmente ser luz. Esto borra un poco, o borra o se levanta en contra de esta mente hedonista que nosotros tenemos individual, que nos hace pensar de que nosotros, por causa de nuestro conocimiento, de nuestro poder, de nuestro esfuerzo, de nuestro propio sacrificio, de nuestra fuerza, es que vamos a poder ser luz. Pero nosotros debemos entender que solamente somos materia combustible que espera ser
encendida por su fuego. Eh, Espera ser encendida por su poder, por su compasión, por su amor. Y debemos tener claro de que por más que la vela o la antorcha se esfuercen por encenderse a sí misma, no van a poder provocarlo. Pero el fuego, donde Él quiere, puede encender un incendio. Nosotros, como materia combustible, no podemos hacer nada sin ese fuego, pero el fuego del Señor, donde Él quiere, puede provocar un incendio de su espíritu. Entonces somos completamente dependientes de lo que el Señor quiere hacer. Somos nosotros dependientes para llegar a ser luz de su espíritu, de su fuego. Y por eso el Señor nos llama a tener una real identidad frente al mundo. Por eso nos dice en la guía profética que esa realidad es que, o esa identidad es que nosotros seamos luz. Pero no es una falsa realidad, no es algo que nosotros podamos aparentar. Y lamentablemente este mundo nos ha enseñado a lo aparente, a aparentar cosas, a aparentar la santidad, a aparentar el ser estrellas o luminarias falsas, buscando la atención de los demás, ser influyentes, pero de cosas aparentes, no de cosas reales. Y como dice ese dicho tan bueno, que es el que se cree estrella, se estrella, es lo que pasa en este mundo. Si nosotros vemos las redes, si nosotros vemos aquellos que son influencers, aquellos que son las mayores tendencias, son personas que aparentan una vida, que aparentan una perfección, que aparentan ser personas distintas a lo que son realmente, y siempre terminan estrellándose. Siempre terminan con una crisis, siempre terminan con algo apareciendo y mostrando quién realmente ellos son. La palabra, por eso es tan fuerte cuando nos dice que nosotros debemos dejar de ser falsos y ser sinceros, ser sin esa apariencia de bondad, sino que ser realmente quienes somos. Y cuando hablamos del fuego del Señor, no podemos aparentar estar encendidos. Es imposible aparentar estar encendidos cuando alguien viene y nos dice y simula estar frente a algo del Señor, frente a un espíritu del Señor. Nosotros al pesarlo a través del espíritu es fácil diferenciar si ese mover es del Señor o no, porque no podemos aparentar el fuego del Señor. Y nosotros estamos sumergidos muchas veces en parecernos más a este mundo que al mundo del Señor, más a este mundo y tener el pensamiento de este mundo más que pensar en lo sobrenatural del Señor. Y nos esforzamos en aparentar más que en el ser realmente. Nos esforzamos, ponemos toda nuestra fuerza, todo nuestro ímpetu, toda nuestra inversión de tiempo en aparentarse ser alguien, en vez de poner toda esa fuerza en ser realmente qué es lo que el Señor ha dicho de nosotros. Si nosotros tomáramos todo ese esfuerzo de aparentar y lo invirtiéramos realmente en las cosas del Señor, seríamos completamente distintos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos obtener esa real identidad? Y la misma proclama lo dice. La misma proclama habla de qué forma podemos despertar esta real identidad. Y es sacando las mezclas y el sincretismo. Eh, el Señor en la palabra profética nos habla de estos dos tipos de contaminaciones que tenemos en nuestro día a día. Las mezclas en sí podrían ser actitudes, em, formas de ser, pensamientos, ideas que están completamente distintas o contrarias al Señor. Son las mezclas que nosotros traemos de nuestras familias, son las mezclas que nosotros traemos de nuestras historias personales, son las mezclas que nosotros hemos adoptado como algo normal, y esas son completamente contrarias a la palabra. Por ejemplo, robar, el mentir, el pelear, la ira, etcétera. En cambio,
Este sincretismo son actitudes, pensamientos igualmente contrarios, pero que nosotros tratamos de cubrir con nuestra actitud. Tomamos estas actitudes como algo verdadero, como algo no tan malo. El sincretismo busca meter algo completamente falso como una verdad. Busca establecer un paradigma contrario al Señor, pero mostrándose como algo no tan malo. Y finalmente terminamos aceptándolo. Entonces, es engañarnos a nosotros mismos por estas mismas cosas contrarias a su palabra, pero aceptándolas y engañándonos a nosotros mismos. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, si nosotros sabemos que el robar es malo, no lo vamos a hacer. Entonces, no vamos a dejar que esa mezcla entre dentro de nosotros. Pero si nosotros tenemos una deuda con alguien que nosotros decimos, no, 1.000 pesos no es nada, prefiero ir dejándolo más allá y quizás se me va a olvidar, eso también es un robo. Y nosotros en nuestro sincretismo estamos falseando que eso no es tan malo como robar realmente, sino que simplemente es aplazar una deuda. O por ejemplo, nosotros decimos, no, yo ya voy a dejar de mentir porque mentir es una mezcla dentro de mí y no puede estar. Pero si nosotros estamos en nuestro trabajo y necesitamos falsear una información, aunque sea un poquito, eh, para obtener mejores resultados en nuestro trabajo, en nuestros estudios, ya estamos mintiendo. Entonces vemos como las mezclas y el sincretismo están dentro de nuestra vida. Son eh, son cosas reales que nosotros estamos viviendo día tras día en nuestras actitudes. Vemos mezclas, que es lo más aparente, pero también vemos el sincretismo que se introduce como algo pequeño, como algo sutil, una mentira del enemigo sutil que se transforma en una realidad en nuestras mentes y termina engañándonos. Entonces, hay mucho más de lo que nosotros aparentamos, porque nos hemos acostumbrado a engañarnos a nosotros mismos. ¿Y cómo nos engañamos? Es haciendo caso omiso al consejo del Espíritu del Señor. Siempre el Espíritu del Señor está ahí, está recordándonos, está hablándonos, está diciéndonos, está expresando, está guiándonos por un lugar correcto, nos está diciendo, no hagas esto, haz esto otro, ten cuidado por acá, por este camino no es correcto, esta inversión de tiempo no deberías estarla haciendo aquí, estas contrataciones no deberías estar haciendo, estos amigos no son buenos, este trabajo te está llevando por otro camino. Siempre el Espíritu del Señor está hablándonos, hablándonos, hablándonos para sacar estas mezclas, este sincretismo dentro de nosotros. Pero nosotros terminamos haciendo caso omiso a esta instrucción del Espíritu, a estos consejos, engañándonos y terminando que el sincretismo y las mezclas estén dentro de nosotros. Por eso el Señor siempre nos ha invitado a tiempos de introspección, de analizar nuestros caminos y así descifrar qué es lo que realmente hay en nosotros, cuáles son nuestras actitudes, cómo estas mezclas están impactando en nosotros. Pastor, Quizás una pregunta buena sería para todos los que están aquí es, ¿qué es lo que determina en mí una decisión? Porque vamos a enfrentarnos todos los días a muchas decisiones. ¿Invierto aquí o no invierto aquí? ¿Me compro esto o no me compro esto? ¿Contrato estos servicios o no contrato estos servicios? ¿Verdad? No sé, ¿me relaciono con esta persona o no me relaciono con esta persona? Eh, ¿Me caso con esta persona o no me caso con esta persona? ¿Qué es lo que determina? ¿Qué es lo que te hace decidir eso? ¿Es tu propia opinión, que la palabra lo menciona en un momento determinado, que no tenemos que ser sabios en nuestra propia opinión? ¿O es esta voz diciente del Espíritu que tenemos que aprender a discernirla? Y esa voz diciente del Espíritu también tiene que ver con cuánta autorreferencia hay en mí, porque de pronto yo digo, no, el Señor a mí me habló. ¿Será suficiente que solo te hable a ti? ¿O para qué estamos todo un equipo de pastores, una compañía profética, un equipo de intercesores que estamos permanentemente y con mucho temor del Señor buscando direcciones? No significa que vamos a tener que preguntarlo todo, pero hay cosas que sí realmente son importantes. cierto.
Claro, eso nos hace pensar así, eso nos hace poner un filtro. También nos hace entender de que nosotros no somos autosuficientes, que el Señor nos puso en una familia, en un resguardo, no nos puso solitarios en este mundo, nos puso en familias, en congregaciones, en comunidades, y eso nos hace filtrar nuestro pensamiento, nuestras decisiones, y como decía el pastor, no es preguntarlo todo, pero en un principio mi, 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 mi realidad fue esa. Mi realidad era preguntarle todo a los pastores. Era todo, así, porque yo no tenía filtros y cuando me di cuenta de que no tenía el filtro completo del Señor, necesitaba armármelo. Y para eso tuve que preguntar todo, todo. Así, estudio esto, cómo lo estudio, hago esto, qué decisión tomo, todas las cosas hasta que el Señor empezó a filtrar a través de su palabra, a través de sus experiencias, a través de ir formándome en medio de el discipulado, encontrar todo esto. Entonces, el Señor eh, nos da estas herramientas benditas que es el cuerpo, que es la iglesia. Es algo tremendo la iglesia. Nosotros muchas veces lo vemos como algo tan natural la congregación. Es algo tan natural el congregarnos, el relacionarnos, pero para el mundo, para la gente de afuera, no es natural esto. No es normal que nosotros busquemos consejos. No es normal que tengamos discipuladores. No es normal. Entonces, para nosotros, hemos normalizado tanto esta realidad que el normalizarla muchas veces terminamos menospreciando lo que siempre hemos tenido. Pero el concepto iglesia, la idea de iglesia, la realidad de congregación, la realidad de ser uno en el cuerpo del Mesías, es esto, trae todos estos beneficios y nosotros no podemos apartarnos de eso. Entonces el Señor siempre nos va invitando a esta introspección, a analizar nuestros caminos, a saber qué es lo que estamos haciendo, por dónde estamos caminando, realmente estamos caminando bien, estamos caminando mal. Hay personas que son fáciles de razonar. Por ejemplo, hay personas que razonan de una manera muy rápida. Es como, ya, sí creo que estoy yendo mal por este camino, lo voy a cambiar. Pero vemos otros que somos más lentos, que somos más tosudos. Y el Señor nos tiene que frenar en seco para que realmente ahora podamos ver hacia dónde estábamos caminando. Eh, Nos tiene que confrontar rapidito y de una vez, y así nosotros podemos detenernos en nuestro camino y decir, ah, ya, por acá quizás no es, por acá sí es, o esta decisión no está tan correcta, tengo que cambiarla, modificarla. Entonces el Señor es tan bueno para todos los lados. El Señor nos va aportando de formas tan precisas para cada uno de nosotros. Y creo que eso es algo que nos enamora más del Señor, porque Él nos trata con tanto amor específico para cada uno. Entonces aquí, en medio de este caminar, en medio de este saber que son las mezclas del secretismo, en medio del saber si realmente estamos haciendo lo correcto o no estamos haciendo lo correcto, nace la necesidad de purificarnos, de separarnos de cosas y separarnos para algo. Nos habla de santidad. Eh, no estoy sacando nada más de las cosas que estaban insertas en esta proclama profética. Imagínense, llevamos pequeños renglones de la palabra profética y todo lo que hemos podido extraer de lo que el Señor ha dicho. Y cómo este camino parece una línea continua, estaba ya escrita en esta proclama profética. Por eso cuando nosotros escuchamos la voz del Señor, viene una primera instrucción que es escucharla, pero cuando nosotros logramos estudiar, profundizar su palabra, se nos abre un universo completamente profundo, insondable, lleno de secretos que tenemos que encontrar. Entonces aparece la necesidad de purificarnos, aparece la santidad. Y la santidad es sumamente importante. La santidad es una clave que es imprescindible. La santidad, el Señor dice en la palabra de que sin santidad nadie podrá ver al Señor, nadie podrá ver a Dios. Sin santidad, o sea, ¿quieres ver al Señor? ¿No tiene la llave de la santidad? Es imposible verlo.
Si no somos procesados en purificarnos, en separarnos, no podremos lograr ver al Señor. No vamos a poder alcanzar esa meta que el Señor nos está llamando a verlo a Él, cara a cara. Entonces muchas veces estamos en esta guerra de Señor, yo quiero verte, yo quiero tener más intimidad contigo, quiero conocer tus secretos, quiero escuchar tu voz, pero el Señor puede solamente decirnos cuánta santidad hay en nosotros, cuánta pureza hay en nosotros, de qué calidad es nuestro corazón. ¿Realmente tenemos la santidad para ver al Señor o no tenemos esa necesidad innata de purificarnos? Pero esta no es una medida que sea imposible de cumplir, sino que la santidad es algo que el Señor nos demanda porque podemos alcanzarla. La pureza podemos alcanzar, no por nuestra fuerza, vuelvo a decir, sino que es por Él, solo por Él. Y no es que terminemos siendo como los fariseos y digamos, no, es que todo el mundo está manchado, todo el mundo a nuestro alrededor está corrupto, este mundo está contaminado y si me tocan, me voy a contaminar y me voy a apartar de todos y me voy a enajenar del mundo entero y me voy a ir a vivir a un campo apartado de todas las cosas y de toda la gente y no va a ver a nadie en toda mi vida porque así voy a conservar mi santidad. No está hablando de eso del Señor. El Señor en su santidad habla de hacer cosas correctas. No es solamente apartarse de cosas, no solamente dejar de hacer cosas, sino que es hacer cosas. Es vivir una vida guiada por el Señor, vivir una vida guiada por su instrucción, por su espíritu. Eso es santidad, eso es pureza, eso es alcanzar la medida del Señor. Entonces, muchas veces pensamos que el camino del Señor es solo dejar de hacer cosas, solo dejar de las cosas que nos contaminan, sino que es también hacer las cosas, hacer lo bueno, hacer lo prudente, a tomar decisiones correctas, a vivir, a vivir. Este mundo cada vez nos está prohibiendo el vivir, cada vez nos estamos sumergiendo más en ni siquiera pensar, porque ya se está formando esta inteligencia artificial que piensa por nosotros, que cuestiona por nosotros y que logra tener reflexiones por nosotros. Pero el Señor y la cultura del Señor es hacer, vivir, pensar, decidir, tomar armas, tomar decisiones, tomar conductas, ser vida, ser luz y sal para este mundo. Entonces el Señor es contrario al pensamiento de este mundo, es contrario al pensamiento de ser enajenados para permanecer puros o incorruptibles, sino que el Señor es, hagan cosas porque lo del Señor es mucho mayor que lo que está afuera. Si nosotros pensamos que todo el mundo nos va a contaminar, es porque no tenemos realmente la pureza en nuestro corazón. Yo siempre he visto la santidad como un detergente. Si nosotros metemos una esponja limpia, sin detergente, a una superficie con grasa y la sumergimos, absorbe toda la grasa, ¿cierto? Entonces diríamos, no, entonces esta esponja nunca se va a poder acercar a la grasa porque va a terminar corrupta, va a terminar llena de grasa, grasienta. Pero si nosotros la llenamos de detergente, esta esponja, y volvemos a ponerla en esta superficie de grasa, la grasa va a salir corriendo. La grasa es la que se va a disolver, la grasa es la que se va a apartar de esta santidad o de este detergente. Asimismo es el Señor. Si nosotros somos tan vulnerables y estamos tan permeables a este mundo, es porque no tenemos suficiente del Señor dentro de nosotros. Porque lo del Señor es lo que irradia, no lo que está alrededor de nosotros, es todo lo que nos contamina. No estoy diciendo que ahora tenemos que estar metidos todo en la grasa y en la mugre, porque ahí vamos a estar muy seguros, sino que hablo de que la santidad no es solamente salir corriendo a la gente que no nos puede tocar, porque somos demasiado buenos, sino que tiene que ver con que lo mío, lo que yo porto del Señor es tan grande que llega a irradiar al mundo, llega a irradiar a los que están afuera. La luz irradia en la oscuridad.
No la oscuridad absorbe la luz. No hay oscuridad que absorba la luz. Es la luz la que disuelve la oscuridad. Pero, ¿de qué forma nosotros podemos, eh, eh, de qué forma nosotros podemos ser purificados? ¿Se escucha bien? Porque aquí escribió alguien que se estaba... Sí, No se ya, escucha gracias. bien. Gracias. Eh, ¿De qué forma nosotros entonces podríamos purificarnos? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a esa pureza? Hay muchas formas, pero ¿cuál es el camino que el Señor nos está llamando? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es Ahí sí. Eh, y es el fuego del Señor. El fuego del Señor es el que nos purifica. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestro bueno o mal carácter, es su fuego, es Él. Siempre todo se ha tratado de Él. Y simplemente lo importante en nosotros es la disposición de nuestro corazón, en la disposición de hacia dónde nosotros estamos yendo. Si la antorcha o la vela no se dispusiera, sería imposible encenderla. Si la lámpara no tuviera aceite, no se podría encender. Si la antorcha no se mantuviera seca, no se podría encender. Si la vela no tuviera mecha, sería muy difícil de encender. Entonces, la disposición es estar listos para su fuego. Debemos tener esa disposición en nuestro corazón, debemos estar siempre dispuestos, pero ¿dispuestos a qué? Dispuestos a ser purificados, dispuestos a ser confrontados con nuestras mezclas y nuestro sincretismo. Es, es dejar que la intimidad, su palabra, el estudiar la Biblia, tener tiempos con el Señor, devocionales, el relacionamiento con nuestros hermanos, el buscar consejos, etcétera, hagan que el fuego del Señor se manifieste en nosotros. ¿Para qué? Para que purifique nuestras vidas, para que purifique nuestras decisiones, nuestras incluso ideas o pensamientos, nuestros trazos de vida. Todo eso se pueden ajustar a través de su fuego. Pero hay un detalle aquí. Muchas veces el fuego del Señor está dispuesto. Viene un mover del Espíritu sobre la congregación, sobre un tiempo familiar. Viene el fuego del Señor. Pero nosotros somos los que no estamos dispuestos a ese fuego. Nosotros somos los que preferimos muchas veces estar inertes, cómodos, seguros, en vez de aceptar ese fuego que nos va a incomodar, que nos va a hablar, que nos va a corregir, que va a establecer algo del Señor para nosotros alcanzar, que va a poner límites, que va a querer ampliar nuestras estacas y extendernos, que va a poder hacer tantas cosas. Pero muchas veces nosotros no tenemos nuestro corazón dispuesto, no estamos dispuestos a renunciar a muchas cosas, no estamos dispuestos a renunciar a la vida que hemos alcanzado a través de nuestras fuerzas, sino que preferimos que el fuego del Señor se aleje de nosotros. Y eso es terrible. Y eso trae consecuencias horribles. Porque cuando el Señor viene con su fuego, para purificarnos, es porque algo no está existiendo bien, algo no hay bien en nuestras vidas, algo malo no está generando que nuestras ideas, nuestras actitudes están siendo contrarias al Espíritu. Por eso es tan importante estar dispuestos a su fuego y estar atentos que cuando Él pase nosotros tengamos que agarrar todo ese fuego y ser encendidos, purificados y ser la luz para este mundo. Y la palabra del Señor y la proclama de esta guía profética y de este extracto, la relaciona con Corintios. Me gustaría si alguno de ustedes pudiese buscar Primera de Corintios, Primera de Corintios 3 del 12 al 14. Primera de Corintios 3 del 12 al 14. Si alguien pudiese leerla, por favor. ¿Qué tal? Aquí la tengo. Ya, gracias. Dice, el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales.
oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si las obras de alguien tienen algún valor. Amén. Gracias. ¿Alguien más tenga otra versión que quiera compartir? Por ahí, por ahí. NTV. ¿Ya? El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joya, madera, heno, paja. Pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Hasta el 14 también. Sí, el 14. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Ya. Muchas gracias. Aquí vemos entonces un versículo que habla de todo lo que hemos estado compartiendo. Voy a leerlo por tercera vez. Si alguien construye sobre este fundamento, en ese entonces estaban hablando de que el Mesías es el fundamento, él es la roca firme. Entonces, si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Entonces, estos versos empiezan a resumir todo lo que hemos dicho. Habla de construir sobre un fundamento, de qué elementos estamos usando, del fuego, de la luz, de la recompensa. Entonces, primero nos confronta, porque nos dice sobre qué estamos construyendo, cuál es el fundamento por el cual nosotros estamos caminando. Como decía el pastor Juanjo, ¿por qué estamos tomando las decisiones que estamos tomando? eh, Nuestras posturas, nuestras ideologías, nuestros pensamientos, sobre qué están sumergidos o sobre qué bases se están construyendo. Pero también este texto nos habla de que no depende solamente del fundamento, sino que también del material con el que nosotros estamos construyendo nuestra vida, nuestra real existencia. Entonces, esto viene a romper nuestra creencia religiosa de decir, no, es que si estamos sobre la roca que es el Mesías, ya lo demás no importa. Eh, Nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestros pensamientos, todo lo dejamos a la vida, a la nada, a la suerte, porque estamos sobre la roca y eso ya es suficiente. Pensamos que con eso ya está todo saldado. Si nosotros estamos sobre la roca, no importa lo que decidamos, nuestras conductas, o cómo nosotros nos planteamos frente a la vida, porque no va a haber no tendrá una participación en nuestro futuro, sino que acá el Señor rompe ese pensamiento religioso que tenemos en nosotros, sino que nos dice que sí, es sumamente importante en qué estamos fundamentados. Pero no es solamente lo importante, eso solamente es lo primero que tenemos que tener claro. Después de eso es de qué forma estamos construyendo nuestras vidas, de qué hemos hecho nuestra vida, de qué herramientas hemos tomado. ¿Se parecen a las del Señor? ¿Se parecen a las de este mundo? Y aquí habla de elementos de construcción, que nos habla que deberíamos estar construyendo. Y es el oro, la plata, las piedras preciosas. Eso nos habla este versículo. Oro, plata y piedras preciosas. Daisy, Hola a todos. No estamos con nuestra camarita encendida constantemente porque estamos trabajando. Oye, Andresito, lo que pasa es que quería comentar algo con respecto a lo que tú estás hablando, porque, bueno, es un tema bien personal, pero que hemos vivido en todos nuestros años
de nuestro caminar con el Señor. Y ha sido que el fuego del Señor ha venido muchas veces a probar la edificación, la obra. Y nos hemos encontrado muchas veces con todos estos materiales que no son piedras preciosas, sino que han sido heno, paja, hojarasca, donde ha venido el Señor con su fuego y todo lo que no nació de Él y que estaba en medio de la edificación, toda esa mezcla que estaba sobre el fundamento, eh, con una sobreedificación que muchas veces, como te digo, no provenía de Él, ha hecho que las cosas se quemen y se vengan abajo. Pero no significa que el Señor ha dejado de estar con nosotros o que Él esté lejos, sino que como tú estabas diciendo, no porque lo conozcamos tenemos todo conquistado, sino que hemos tenido que aprender a que hay que ir haciendo esta depuración constante y que el Señor sí o sí va a venir a quitar lo que, lo que no es de Él en esta edificación. Han sido procesos difíciles y fuertes y que han provocado también en mí de manera personal eh, este temor reverente, por decirlo de alguna manera, de estar constantemente pensando, Señor, ¿qué hago en esta circunstancia? ¿Con qué continúo edificando esto que estamos formando? Y lo tenía así como fuerte en mi corazón y lo quise hablar, porque también cuando tú leíste el pasaje, yo decía, cuando venga el juicio, me parece que dice el pasaje. Entonces muchas veces viene el Señor a juzgar, a probar, y no tiene por qué ser a lo mejor el día del juicio final, sino que en nuestra vida constantemente el Señor está pesando. Y en esta temporada crucial, Él está pesando. Y hay otra cosa que también me habló muy fuerte con respecto a lo que tú estás diciendo. Y, se me fue la onda, no fue la idea. Y es que de repente nosotros actuamos no pensando en cómo vivir correctamente los principios, sino en cómo, a lo mejor en cómo no embarrarla más, o andamos, como se dice, pisando sobre huevos para no afectar cuando las situaciones están más complejas o más delicadas, pero muchas veces ahí va quedando atrás nuestra esencia de el ser, el de vivir los principios y ser quienes somos a pesar de las circunstancias. Entonces vamos dejando atrás el hacer lo correcto eh, por muchas veces por un temor que no proviene del Señor, de no embarrarla, y nos vamos apagando y vamos dejando de ser luz, sino que vivimos con ese temor de quizás de no arruinar más y dejamos de ser. Y el sistema al final, la presión social, todo lo que hay alrededor nuestro nos va apagando. No sé si me explico, no quiero, espero no haber intervenido de manera incorrecta, pero eh, el tema, como te digo, me habla profundamente en lo que hoy día estamos viviendo y también en circunstancias que hemos pasado a lo largo de nuestro desarrollo con el Señor, y me hacía meditar cómo ese fuego del Señor nos viene a capacitar, nos viene a encender, pero también viene a probar y también viene a hacer que caigan toda esa falsa edificación. Amén. Muchas gracias. Oye, Andrés, no sé si se puede, que Israel también quiere comentar algo. Ya dígame. Hola Andrés, hola. Hola. Es cortito, tiene que ver con apoyar un poco lo que tú nos estabas enseñando con respecto a la urgencia de parte de Dios en la guía, de la advertencia de que viene fuego a probar y a quitar de nosotros el sincretismo y la mezcla. Sincretismo y mezcla no es lo mismo. La mezcla tiene que ver con tomar dos sustancias distintas y crear una tercera. Tiene que ver con, por ejemplo, la leche con chocolate no es solo leche, no es solo chocolate, son ambos en uno, es un tercer producto. Entonces, cuando
Cuando hablamos de mezcla, estamos hablando de los materiales con los que estamos construyendo. Por eso viene a colación mucho el pasaje que tú estás tomando. Cuando viene este fuego y viene a probar estos materiales, tiene que ver con lo que ha sido mezclado, con ese tercer producto que se obtiene de mezclar dos. Si tú empiezas a ver en el pasaje, por ejemplo, cuando habla del heno y la hojarasca, son materiales que no son nobles, pero que si tú los mezclas vas a tener un tercero. En cambio, el oro no es posible mezclarlo porque, o sea, no hay ningún interés en mezclar el oro porque perdería su valor, dejaría de ser oro, empezaría a ser otra cosa. Es por eso que es importante no mezclarlo. Y cuando habla acerca de la base, está hablando del sincretismo. El sincretismo no necesariamente es visible. El sincretismo tiene que ver con la base con la cual yo estoy moderando todas las acciones que estoy haciendo. Yo puedo parecer que estoy haciendo algo bien, pero si hay sincretismos en mí, las intenciones de mi corazón van a ser diferentes, van a ser equivocadas o no completamente correctas. Entonces, el sincretismo en muchas ocasiones no es visible, no es aparente, no es tan fácil de detectar como la mezcla. La mezcla en la religión es simple. Por ejemplo, si tú en el tiempo en el que teníamos más relación con el catolicismo, por ejemplo, estamos celebrando Pascua, pero ponemos una espiga con una cinta roja y tenemos artefactos que hacen que eso no sea algo puro, sino que haya una mezcla. Pero a veces celebramos cosas con una intención del corazón distinta o con un conocimiento mezclado. Y ese conocimiento mezclado va a hacer que al final visiblemente hay un producto, pero interiormente ese sincretismo va a provocar que nos pase lo que le pasa a los fariseos, por ejemplo. Esa apariencia. Aparentemente estaba todo bien, pero el sincretismo hizo que interiormente no fuese lo que se estaba esperando. El producto no era completo, sino que aparentemente, bueno. Eso, Andrés, muchas gracias. 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 Pastor Mauricio, Pastora Jessica, ¿desean levantar la mano, parece? Es que estamos con el teléfono, con los dos teléfonos aquí, porque uno estamos en la cámara y en el otro en el... Sí, así estamos más, vemos algunas caras. Bueno, les saludo a todos y la verdad las cosas que yo quería compartir o comentar de lo mismo que estamos hablando, porque es una palabra que me marcó mucho cuando comenzamos con la guía, y una palabra que igual respecto al fuego del Señor. Es algo que por varios años lo he venido analizando, porque a veces románticamente decimos, Señor, quiero ser probado en fuego, por ejemplo, que últimamente son las canciones que hemos cantado, sin considerar ciertas cosas de parte del Señor, que cuando uno es pasado por el fuego, a veces son momentos bien difíciles y duros, porque realmente lo que el Señor quiere sacar de nosotros es la mezcla. Y una de las cosas que se ha estado viendo, por ejemplo, lo mismo que sucede respecto al fuego natural. Seguramente ustedes vieron en Estados Unidos lo que pasó con los incendios en California. Y antes de eso, que seguramente también lo vieron por ahí, hubo un programa de televisión donde se burlaron del Señor y dijeron en realidad esta es una ciudad sin Dios. Cuando yo escuché eso, fue una profunda tristeza en realidad de cómo el ser humano muchas veces echa fuera al Señor de sus vidas y provoca esta destrucción terrible, donde el Señor dice, yo no tengo nada que hacer ahí, saco mi protección, mi cobertura, y viene la destrucción. Entonces, en ese sentido, creo que hoy día con mayor claridad nosotros tenemos que ser realmente temerosos del Señor, que nuestro temor sea reverente y vivir los procesos, poner atención al Señor, a las instrucciones que Él nos está dando, tanto como instrucciones de vida, como cosas sencillas que también son instrucciones de parte del Señor para poder vivir conectados a Él permanentemente y aprender a vivir estos procesos que a veces son difíciles, pero también va a ir sacando y quitando de nosotros la mezcla. Aprender a ser pasado por el fuego, que bien, si bien es cierto, como decía, son momentos difíciles y duros,
pero también aprender a desprenderse de eso, porque hay cosas con las cuales nosotros mismos hemos construido y edificado, principalmente con los últimos 3 elementos, que es la paja, el heno y la hojarasca, que al ser pasados por el fuego, las obras que estemos realizando va a quedar, se van a consumir completamente y no va a quedar nada de eso. Pero ese pasar por el fuego también tiene que ver con que vamos a ser probados, así mismo como decía Daisy, vamos a ser probados constantemente delante del Señor. Entonces, ¿a qué quiero apuntar con esto? Que primero, ser temeroso delante del Señor, con todas las instrucciones que Él nos está entregando, y vivir los procesos, vivir los momentos que el Señor nos permite vivir y atender a ese llamado de parte del Señor. Y ver muy bien con qué estamos edificando nuestra casa, nuestra familia. Nosotros hemos visto en estos años cómo familias muchas veces han sido destruidas y no ha quedado nada porque no se ha edificado en el fundamento que es el Señor, ni tampoco con estos elementos que la palabra nos indica, que es el oro, piedras preciosas y también se me olvidó el otro elemento, Plata. plata. No dinero, plata. Así es que yo le invito a la iglesia a que podamos revisar también cómo estamos edificando nuestra construcción, edificación en el Señor. El fundamento es el Señor. Eso es real. Pero ¿con qué estamos edificando? No queremos vivir Chile, porque esto le está hablando a la iglesia en Chile y obviamente nos está diciendo a nosotros. ¿Con qué Chile está edificando su casa? Y nosotros somos parte de esta nación y no queremos ver destrucción porque se ha desechado al Señor. Ese, Andresito. Gracias. Muchas gracias, pastor. Gracias por los aportes, siempre son buenos y van construyendo la palabra en sí, así que siempre es bueno. Eh, bueno, el oro, la plata, las piedras preciosas que hablaba el pastor Mauricio, eh, tienen varias eh, formas o descripciones que podemos obtener cuando la estudiamos. Hay cosas más locas, otras más misteriosas, por así decirlo. Hay de todo cuando uno investiga. Pero en sí, sí o sí son cosas perdurables, son valiosas y son de alta calidad. Esas son como las 3 características que son más significativas cuando hablamos de oro, plata y piedras preciosas. Perduran por el tiempo, tienen alta calidad, pero también son valiosas. Y estas características deberían ser las que nosotros tuviéramos en nuestras obras o en nuestras acciones. Si nosotros hiciéramos un registro por nuestra historia, todo lo que hemos vivido, y, y pusiéramos nuestras características, las tuviéramos, serían nuestras obras cosas perdurables, serían cosas valiosas las que hemos hecho, han sido de alta calidad. Quizás es mucho pensar en todo un año, quizás deberíamos pensar, o sea, toda la vida, quizás deberíamos pensar solo en un año. Hemos hecho cosas perdurables, hemos hecho cosas valiosas, ya, pensemos en el último mes. Hemos hecho cosas de alta estima con estas características tan bonitas o valiosas, o desde que despertamos hoy día. Las características de perdurabilidad, de algo valioso, de algo de alta calidad, ¿estarán en nosotros? Entonces, una de las invitaciones que el Señor nos está dando esta mañana es que analicemos cómo nosotros estamos construyendo nuestra vida. Primero, claro, cuál es el fundamento que estamos usando para nuestra vida, pero también cuál es el diseño de nuestra construcción. Lo que estamos construyendo en nuestro día a día está manifestando luz para este mundo. Tenemos una real identidad que está mostrando esa santidad o esa pureza. Necesitamos quizás ser transformados o no. Eh, Aún no termino la palabra, pero cuando vienen esas preguntas, es importante que podamos tomarnos un tiempo, analizarlas, porque nuestra mente es muy rápida. Y quizás si seguimos avanzando en experiencias, en cosas, en detalles que vamos a profundizar, eh, se nos va a olvidar.
todo lo que hemos hablado. Lo que comentaba Israel y Daisy, lo que comentaba el pastor Juanjo, lo que comentaba el pastor Mauricio, eh, la necesidad de su fuego, de su espíritu, la necesidad de que nuestras obras, nuestras acciones, nuestra construcción sea algo valioso, sea algo perdurable, tenga una alta calidad. Necesitamos que el espíritu sea el que venga a confrontarnos. De nada nos vale de que nosotros como ancianos de la iglesia vengamos y digamos muchas cosas. Si no está el espíritu en nosotros, sería un poco imposible llegar a una real profundidad. Así que me gustaría orar antes de seguir con la palabra para que el Señor realmente pueda manifestarse, que el Señor realmente pueda traer a nuestra memoria aquellas mezclas, aquel sincretismo, aquellas cosas que han hecho que nuestra construcción no sea perdurable, no sea valiosa, no sea de alta calidad. Eh, Oremos para que el Señor realmente venga a incomodarnos, incomode nuestro corazón, nuestro espíritu, y nos haga ver con claridad hacia dónde nos está llevando. Señor, hoy día te pedimos, Señor, que tu espíritu venga y nos confronte. Tu palabra dice de que tu espíritu viene a ser nuestro consejero. Y hoy día te pedimos que ese consejo venga sobre nuestras casas. Precioso Espíritu del Señor, tú que conoces la realidad de nuestros corazones, es imposible el engañarte, es imposible el ocultarnos quién realmente somos delante de ti. Te pedimos que abras nuestros ojos para ver con claridad sobre qué estamos edificando, cuál ha sido el fundamento en nuestra vida, Señor. ¿Cuál es el fundamento que hemos usado? ¿Eres tú realmente, Señor? ¿O son otras cosas de este mundo? ¿Las decisiones que hemos tomado han sido fundamentadas en tu palabra? ¿O han sido fundamentadas quizás en el temor, en el miedo, en nuestros problemas personales, en la escasez, en las dificultades del alma? ¿Cuál ha sido el fundamento que hemos usado para construir nuestra vida, Señor? Pero también, precioso Espíritu de Dios, revélanos qué clase de elementos hemos usado para construir nuestra vida. ¿Será una construcción real y firme? ¿O será una construcción liviana, sin sustento, que cualquier viento puede venir y transformarla en cenizas? Precioso Espíritu de Dios, no queremos que estas preguntas queden al aire, sino que queremos que tú vengas y las escribas en nuestra mente, en nuestro corazón. Escribe estas preguntas en nuestra existencia y ponlas como un filtro para nuestro caminar, para que sean filtradas nuestras obras, nuestras conductas, nuestros fundamentos, Señor. Precioso Espíritu de Dios, tú eres consejero, aconséjanos. Tú eres consolador, consuélanos. Tu palabra dice que nos conviene y que nos convenía que el Mesías hiciera morada, porque el Espíritu del Señor estaría con nosotros. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro entendimiento espiritual para comprender estas cosas, Señor. Te pedimos que tu voz sea la única que se oiga en nuestra mente, que la distorsión de este mundo sea silenciada y que tu voz, Señor, se escuche
en cada uno de nuestros pensamientos, papá. Gracias, porque hasta aquí siempre has sido fiel y seguirás siéndolo por la eternidad, papá. Gracias, Señor, por tu voz y por tu consejo que siempre está dispuesto hacia nosotros, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, que viene a transformarnos. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Bueno, Pastor Juanjo. Mientras escuchaba los comentarios, que se ha dicho de paso, la dinámica que hemos ido tomando de estas reuniones online durante este verano, que son bastante productivas. Una de ellas es poder interactuar. Lo triste es cuando los que interactuamos somos siempre los mismos. Yo no es que esté molesto porque interactúe Daisy, Israel o el pastor Mauricio. Sus aportes siempre son tremendos. Pero debemos salir de la condición de la comodidad, de quedarnos ahí siendo oyentes y muchas veces no manifestando lo que está pasando con nosotros. ¿Qué es lo que está generando la palabra? Eso lo primero. Eso tiene que ver con, con que debemos aprender a reaccionar. Yo creo que son muchas las cosas que nos hacen, insisto, cómo actuamos, lo que decidimos, cómo somos. Hay algo que en algún momento determinado nos predeterminó y es una cultura o una incultura, ¿verdad? Sí es necesario. De pronto, por ejemplo, a veces Felipe trata de no compartir porque él dice, yo hablo mucho y no es la idea, o si siempre tenemos la oportunidad de hacerlo porque somos los que estamos normalmente predicando. Y bien, pero, pero también es tan importante que nosotros podamos tener la reacción frente a una palabra como esta. Quiero sumar un comentario que yo creo que cada comentario, el de Daisy, con el proceso de ella en forma personal o como familia, y los menciono porque soy el pastor de ellos y sé de lo que están hablando. Tengo conciencia, pero pura, de lo que cuando ellos hacen un comentario, sé de lo que están hablando. Cuando habla el pastor Mauricio, sé de lo que está hablando, o Felipe, porque tenemos la bendición, la rica bendición de que inclusive todos los que están dentro de el equipo de ancianos, pastores y colaboradores, tengo conciencia de quiénes son sus familias, de los procesos que han vivido. Entonces, no, o sea, a mí me sirve que compartan sus testimonios, pero más les sirven a ustedes porque yo los conozco. Es como que Andrés me hable de sus testimonios y me los cuente, pero de verdad que hablar y proclamar las experiencias de vida que tenemos de 20 años, 15 años, 25, 30 y tantos años con la pastora Jessica Figueroa, 24 años más o menos con el pastor Mauricio. Entonces, a muchos de los que están escuchando van a darse cuenta de una realidad de vida que llevamos en todos estos años con el Señor. Y mi observación es la siguiente. Buscaba ese texto en una de las 7 iglesias a las que habla el ángel, que es la iglesia de Éfeso. A leer la Reina Valera, que dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, es el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no soportas a los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que son hallados mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo en contra de ti que has dejado tu primer amor. Personalmente, como algunos han hablado, personalmente, hubo una llama que me encendió esta pasión de amor por Él.
35 años atrás, 40 años atrás, encendió esta llama de amor por él. Esa llama fue su amor, ese fuego fue su amor y despertó esta conexión de amor con él. Cuando nosotros hablamos de santidad, lamentablemente la religión ha estandarizado la santidad como el no hacer muchas cosas. No fumar, no tomar, no hablar garabatos, no, no, no y no. Pero cuando miramos la santidad desde la propuesta de relación a la que nos invitó el Señor, que es una relación de amor, yo sé que no todos han tenido esta experiencia de cuando se despierta el amor, pero algunos probablemente sí o la tuvieron. Y que cuando se despierta el amor hay un fuego adentro que, que por la necesidad de que en un momento determinado ya no estemos separados, sino que por favor ya no te vayas más, no nos despidamos, estemos juntos para siempre. Ese fuego está ahí, esa pasión de amor está ahí, de no querer estar solos y de estar con la otra persona. Cuando ese fuego se enciende, esto es lo que debiera de ocurrir. No debieran de haber ojos para nadie más. Entonces, si no hay ojos para nadie más, porque hay un fuego intenso, cuando yo me enamoro, ¿verdad? Es que entonces no hay espacio en tu mente ni en tu corazón para nada más. Pero cuando ese amor que fue encendido por ese fuego, ¿verdad? No está, entonces hay espacio para mil estupideces más. Entonces, para mí no tiene que ver con cumplir, con hacer tareas. Cuando el fuego del Señor viene a probar, la edificación está probando con qué tipo de amor nosotros hemos construido. Si lo estamos haciendo porque le amamos o lo estamos haciendo porque tenemos que cumplir con un montón de protocolos religiosos, ¿verdad? Para no irme al infierno. Y que es un tremendo error. La propuesta del Señor es un fuego de amor. Y termino siendo santo no porque me imponen un montón de reglas, sino que porque amo tanto a la persona de mi amado, al que esperamos que vuelva, con el que vamos a tener un pacto eterno y en donde Él, su palabra dice que por causa de Él somos nosotros purificados, porque en la medida que seamos uno con Él somos purificados, y para ser uno con Él tenemos que ser íntimos. Breve, solamente breve, eso. Podría hablar mucho. Gracias. Gracias. Había otra mano levantada. Ahí ve. Iri. Yo quería mencionar dos cosas. La primera, quería agradecer a la Marixa porque siempre están viendo como los extractos importantes de la palabra por Zoom y de verdad que es muy genial porque de repente uno se puede perder o algo y va al chat y ella, yo dije delante, pero la Marixa siempre escribe, entonces me fui al chat y vi que había escrito los textos principales y cosas así que es genial y quería agradecerle eso. Y en segundo lugar, bueno, quería mencionar igual respecto a lo que mi papá hablaba al principio de las cámaras encendidas y conectarlo igual con lo que estaba compartiendo Andrés, que tiene que ver con eh, apartarnos o salir del sincretismo, tener cuidado con eso y de la santidad. Entonces, me hacía reflexionar en la experiencia que tuvimos en el campamento íntimos, en donde muchos fuimos nuevamente como reimpactados por el Señor en el fuego de su espíritu y cómo es importante que Él se vuelva prioridad en nuestras vidas. Me acordaba también del texto que mi papá compartía por WhatsApp de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, de cómo es importante que también en nuestras reuniones de los días sábados
cuando mi papá hablaba de encender las cámaras, para muchos puede ser como, ay, pero de nuevo el pastor me carga la cámara y todo eso. Pero yo entiendo que también eso tiene que ver con apartarnos para este tiempo de comunión con el Señor, de comunión con su iglesia, con el cuerpo, y que eso también tiene que ver con salir del sincretismo, salir de lo que estamos haciendo, de la mezcla que muchas veces nos envuelven en nuestras casas y que no nos damos cuenta, así como Marta. Eh, Mm. a mí de repente me identifica mucho Marta, lamentablemente por el activismo, porque uno, no sé, ay, que hay que preparar el café, que hay que preparar el desayuno, y realmente eso pasa a un segundo plano cuando el Señor es lo importante, cuando esta cita que tenemos a las 10 de la mañana es fundamental. Entonces, yo reconozco, por ejemplo, que tengo la tendencia a eso, a afanarme, a hacer cosas, pero qué importante es también separar, salir de ese sincretismo y realmente estar apartados para Él en este tiempo. Así es que gracias Mm. Andrés también por la palabra y por recordarnos estas partes de la guía profética y lo importante que es la guía del Señor para nuestras vidas. Eso. Amén. Gracias, Ivette. Hermano Paulo, paréntesis, aún no terminamos la palabra. Bueno, nosotros por acá queríamos compartir un poco de cómo ha sido nuestra llegada a Antioquía, que tiene que ver mucho con la palabra, de cómo uno reacciona ante la voz, de cómo uno toma decisiones, de cómo uno decide personalmente y familiarmente. Bueno, nosotros llegamos a Talca hace un tiempo, entre comillas, sin haberle preguntado a Dios. Así nos vinimos. Bueno, y en eso nos desconectamos totalmente de Dios y Mm. de repente empezó a nacer esa necesidad de retornar, de estar con el Padre, de estar con Dios, y ahí nace esto de buscar iglesia. Y fue a través de un sueño como muy apasionado con Dios, de ver cosas en un sueño. Es cuando me levanto una madrugada, tomo el teléfono y busco en las redes sociales y doy con ustedes, como resumiendo todo. Eh, bueno, yo le digo, Pablo, mira, ¿qué te parece? Vamos a ver esta iglesia. Yo ya había ido a una iglesia acá en Talca, no, no, no congenié, o sea, no unimos. Y bueno, habían pasado meses de eso. Y fuimos y la verdad es que antes de salir en el auto yo dije, Señor, si este es el lugar, háblame. Personalmente, háblame. Y llegamos a la otra dirección donde estaban ustedes antes. Ya no se veía ningún movimiento y ahí como encontramos en una foto, encontramos la dirección en Instagram. Llegamos y llegamos a sentarnos a los 4 últimos asientos que quedaban. Yo me acuerdo de ese día, pero hasta cómo iba vestida. Y bueno, ese día era pesa, era la inauguración, era muy, wow, muy, no sé, muy profético, encuentro yo. Primicia, ese día se habló de primicia, la palabra, wow, fue como todo así. Y bueno, se llamó a los empresarios, la pastora llamó a los empresarios, empezó a hablar por los empresarios y viene la voz de Dios y estaba hablando Dios y de repente cambia, así, pero fue como un cambio muy brusco, así, está hablando Dios y dice, y le hablo al que está por primera vez aquí y empieza a hablar la palabra y era todo para mí, era todo así, pero anoche la escuchábamos oh, y se ha ido haciendo carne esa palabra. En este pasar de meses que llevamos en Antioquía, se ha ido haciendo carne esa voz diciente de Dios, porque es una voz diciente, así como, oye, por aquí es, oye, esto voy a hacer con ustedes, y wow, y eso no, y ahí yo dije, yo quedé loca porque yo antes de ir fue como un vellón, así como, Señor, si esto es, háblame. Y vino la voz así, pero
imagínense, nos sentamos de los últimos, los 4 asientos, y viene esa voz, así como, wow. Y bueno, y en este pasar aquí con la familia de Antioquía, entendimos que no fuimos nosotros los que salimos, sino que fue Dios que nos trajo. Y wow, Dios se ha ido manifestando en tan poco tiempo con nosotros. Conectamos con la tierra correcta, conectamos, hemos ido obedeciendo la voz de Dios, hemos ido reaccionando a esa voz, a los consejos. En la guía profética también dice que es año de oír a los ancianos, a los pastores, los consejos. Entonces, es ahí de repente, hay mucho consejo, hay mucha voz de Dios aquí en esta casa, a seguirlo porque, wow, hemos tratado nosotros que podemos y en lo que queremos, ir reaccionando a esa voz, ir reaccionando a esos consejos, y Dios nos abrió, pero mucho, mucho, como familia, economía, como padre, ver a nuestras hijas en el campamento de guata llorando por Mm. Dios, wow, eso es impagable, es impagable. Entonces, siento que estamos viviendo nuevamente un primer amor con Dios. Y ese fuego, esa llama, esa pasión está, pero es una decisión también. Es cómo reaccionamos. Entonces esta palabra tiene mucho sentido, nos habla mucho. Todas las palabras que sueltan en la casa es como, ay, como potente. Yo no sé si lo sienten, pero es como cada palabra, cada consejo, cada compartir en una tallerinata, no sé, una cazuela, cualquier Mm. cosa, un chapat, pero todo es para nosotros como un tesoro. Así que eso, queremos compartir. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por sus experiencias. Y sí, eso nos hace despertar también de lo que decíamos delante. La vivencia de vivir iglesia es única y nunca podemos minimizarla ni hacerlo algo como demasiado natural, sino que es una experiencia única que el Señor nos está dando el privilegio de poder vivir. Hasta ahora lo podemos hacer con esta libertad, no sabemos qué va a pasar más adelante, pero aprovechemos cada etapa y aprovechemos que podemos tener estas experiencias con el Señor. Hermano José, ¿tenía usted el micrófono abierto para hablar o...? Bueno, bendecidos todos. Voy a tomar la palabra anterior del pastor y Dios me puso una palabra que hace mucho tiempo la tomé en cuenta y me llamó mucho la atención en un estudio bíblico. Y era la palabra concupiscencia. ¿Saben qué significa, no? Concupiscencia es una palabra donde el término religioso indica que tú puedes estar pecando aún estando en la palabra, aún estando en la vida de Cristo, solamente con los pensamientos. Entonces tomo la palabra del pastor cuando dijo, no nos hagamos personas que nos imponen, sino que seamos hacedores de la palabra. No que nos impongan las cosas, como las iglesias legalistas. Y esa palabra yo creo que es importante porque muchas veces queremos tener una vida en Cristo, queremos vivir una vida apasionada en Cristo, llena de amor, de bondad, y siempre estamos pecando. El peso del pecado está aquí. Es que corto mi aporte. No, muchas gracias, hermano. Siempre es importante los aportes, de verdad. Todos Pero tienen una busquen el porción del término, Señor. busquen el concepto porque es importante porque vamos estudiando, vamos yendo a la iglesia y entonces me acordé cuando lo dijo el pastor porque me acordé cuando esas iglesias que más nunca las vi,
no sé si existen hoy en día, donde las mujeres se ponen velos. Sí, aún existen. Pero cuando salen de la iglesia se quitan el velo y entonces ya dejan de ser religiosos. Entonces es posible que hayan cosas que tenemos que estudiar, ¿verdad? A medida que vamos entrando en la vida de Cristo, porque creo que la idea real, ¿verdad? Es vivir la vida en Cristo. Ujú. Yo sé que todos quedan así como callados, pero bueno, yo estoy tomando nuevamente este camino y como saben, soy nuevo. Y bueno, es fuerte. Acabo de recibir una información fuerte, ¿verdad? De parte de ustedes y entonces empiezo a evidenciar que sí que realmente tenemos que tomar las decisiones basadas en Cristo. Amén. Que cada decisión en tu vida no sea porque te la impusieron, porque alguien te dijo, hazlo de esta manera, sino que tú entiendas que hay un compromiso, ¿verdad? En tu vida con el Señor y el compromiso es espiritual, Exacto. que son palabras que de repente no las van a entender las personas mundanas, pero no podemos criticarlas porque todos van a venir igual. Y todos van a querer escuchar de esto que es tan hermoso como son las palabras de Cristo, como son las palabras celestiales. Entonces, eso como dijo, por ejemplo, la señora Katy, que está hablando con el amor de esa vivencia que tuvo en ese viaje, todas las palabras que podemos decir que sean que vengan del amor de Cristo, que tú la digas con pasión, con amor, que estén llenas de amor verdadero de Cristo. Entonces, eso lo acabo de sentir. Y Ujú. tenía mucho tiempo que no me identificaba con esa cosa. Porque les voy a decir algo, mira, antes cuando yo iba a los estudios bíblicos en mi país y asistía a la iglesia, llegó un momento en mi vida donde el temor no era solo una palabra, era un sentir. Y si las palabras llegaban a mí, no lo van a creer, se manifestaba en mi cuerpo y me ponía a temblar. Amén. Entonces no es que temblaste porque hay una disposición o hay un momento en que tú estás dentro de la iglesia y entonces tiemblas porque todos lo hacen, no, es porque llegó a ti ese sentimiento, esa pasión por el amor Amén. de nuestro Señor. ¿Entiendes? Entonces, mira, les voy a ser sincero, en este momento no estoy hablando yo. Creo que el Mm. Señor o alguien está poniendo las palabras en mí para que yo pueda decir esto, porque tenía mucho tiempo que no me conectaba con estas cosas. Mm. Y bueno, yo ando igual en la búsqueda de Cristo, ando tratando de conectar nuevamente y sé que lo voy a lograr. Y creo que esta ha sido una de las reuniones más, más fuertes porque llegaron Mm. y había mucho tiempo que estaba, bueno, con el cable, con el cable pegado. Ustedes deben entenderlo, ¿verdad? Sí, Pero sí, muchas me gracias, pareció hermano. genial, sobre todo lo que dijo el pastor allí, cuando lo escuché primero, como lo venía haciendo el caballero Andrés, y luego cuando el pastor tocó la palabra de no nos hagamos imposiciones, que nos pongamos reglas, ¿verdad? Porque resulta que sí, deben haber reglas, pero aún las personas que están en el pecado deben entender, ¿verdad? Que debemos cambiar y es un proceso. Y a lo mejor puede venir en un momento que menos lo deseas, ¿verdad? Y sí tomé, para que lo entiendan, la palabra esa concupiscencia, lo busqué incluso, lo busqué en el diccionario, porque dice que aún cuando tú
reflejas una imagen maravillosa, ¿verdad? Haciéndote notar como una persona totalmente religiosa, válgase el término, entre comillas, podemos estar pecando. Al Cierto. observar, que al observar podemos estar pecando, ¿ves? Al pensar de una manera contraria a lo que realmente vamos, que es una vida en Cristo, ¿no? Es pecar, ¿entiendes? Entonces, esas cosas serían bonitos tomarlas en cuenta, pero esas van a llegar solas a tu vida, porque no es el hecho de que tú te apliques una regla, sino de que cuando tú estás dentro de esa emoción, de esa vida en Cristo, entonces todo va alineándose a la vida en Cristo. Es como que Cristo, si vive en ti, las cosas son totalmente bellas, puras, Cierto. hermosas, son indescriptibles. Ustedes conocerán las palabras. Hay que sentirlas. Cierto, Bueno, es verdad. le doy oportunidad a otra persona porque... Muchas gracias, hermano José. Ok. Eh, qué, qué maravilloso es cuando el Espíritu del Señor se manifiesta y quiere hablarnos. Creo que lo que expresaban eh, todos los que pudieron comentar eh, habla de lo mismo, habla de cómo es el disfrutar su presencia, cómo es el disfrutar el ser hijos de Dios, el disfrute de tener una vida en el fundamento que es el Mesías, pero el disfrute que es construir nuestra vida a través de su forma, a través de su plan, a través de sus instrucciones. Creo que esto es disfrutar su palabra, disfrutar su instrucción. Eh, no es simular ser alguien, no es simular ser personas perfectas, es mostrar nuestras debilidades para ser santificados, para ser purificados, es saber que nosotros no podemos, no somos suficientes, pero es el Espíritu del Señor el que nos hace más que suficientes. El Espíritu del Señor es el que muestra su suficiencia, es el que nos perfecciona a través de su palabra, a través de su realidad. Y todo lo que nosotros tenemos como experiencias con el Señor es eso, es el amor del Señor manifestado, transformando nuestras vidas, llenándonos de su fuego, purificándonos. Y esto es maravilloso, y esto es disfrutable, es sentirlo, esto es vivirlo, no es solamente una apariencia, es vivir su vida. Por eso les decía en un inicio, para el mundo es no vivan, no tomen decisiones, déjennos a nosotros tomar todo, pero para el Señor es vivan, tomen decisiones, hagan, construyan, edifiquen, caminen. Es una acción constante con el Señor. Y eso es lo rico, eso es lo distinto a este mundo, eso es lo que nos aparta al pensamiento de este mundo, es vivir una vida para Él y dependiente de Él, es vivenciarlo a Él. Y eso es disfrutable. Em, y nadie nos puede robar eso. Eso es del Señor. Y nadie puede tomarnos eso, porque es nuestra recompensa, por así decir. Entonces, volviendo entonces a lo que decía Corintios, y decía, si alguien construye, y hablaba del fundamento, hablaba de los elementos, oro, plata y piedras preciosas, lo contrarrestaba con la madera, el heno y la paja. Luego habla de que el fuego vendrá en el momento del juicio y que probará la calidad de nuestro trabajo. Y finalmente en el verso 14 dice, y si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Acá el Señor nos habla de recompensa por nuestra edificación. Y es cuando alguien, no sé, el Señor nos habla, nos dice, les daré su recompensa,
muchos de nosotros estaríamos, sí, yo quiero mi recompensa, y estaríamos saltando en un pie, gritando aleluya por la recompensa. Pero cuando entendemos en este versículo de que la recompensa vendrá a través de las crisis, de las dificultades, quizás muchos de nosotros esconderíamos ese amén, bajaríamos esa manito y no quisiéramos decir amén con tantas ganas y con tantas fuerzas. Quizás nos alejaríamos un poquito y diríamos, espérense, déjenme pensarlo bien, y después me llaman y acepto no lo que me están ofreciendo. Em, no sé si me conviene mucho el contrato y voy a ver si es que me ofrecen otra cosa por otro lado. Eh, pero eso solamente porque tenemos el concepto de crisis de este mundo. Incluso hemos relacionado las crisis como algo del enemigo. El enemigo nos trajo una crisis, una dificultad. Y es porque estamos alejados del concepto de crisis del Señor. En medio de este buscar qué significa esto, hacia dónde el Señor nos está apuntando, me encontré que para la cultura hebrea, para el pueblo del reino del Señor, la palabra crisis viene del hebreo mashber y que está completamente relacionada con una mujer que está dando a luz. Está completamente relacionado. Ellos cuando hablan de crisis están hablando al mismo tiempo de una mujer que está dando a luz. O sea, la próxima vez que alguien nos diga, ¿sabes qué? Estoy en una crisis, le tendríamos que decir, felicidades, el niño o niño, ¿cómo estuvo? ¿Cómo se llama? Debería ser esa nuestra experiencia, o sea, esa debería ser nuestra respuesta, porque para la mirada del Señor, la crisis es algo momentáneo, está simplemente hecho para dar a luz algo mejor, para dar a luz algo mayor. Entonces las crisis, las pruebas que vienen de parte del Señor, no son cosas que vienen a destruir todo lo que hemos hecho y que todo se está yendo abajo, sino que es la crisis, el fuego del Señor, viene para pesar nuestra vida, para probar realmente qué es lo que hemos construido y para dejar lo valioso, para dejar lo que perdura, para dejar lo que tiene realmente una alta calidad, para dejar el oro, la plata, las piedras preciosas que hemos podido tomar y construir en nuestras vidas. Entonces, entendiéndolo así, siempre la recompensa va a ser algo dulce, va a ser algo constructivo, porque va a eliminar el fuego del Señor lo falso, va a eliminar lo liviano, lo que hemos aparentado durante nuestras vidas, y va a dejar realmente lo que sirve y lo que nos edifica. ¿Para qué? Para manifestar la luz del Señor al mundo, para manifestar este amor que nos quiebra y que nos enamora y que nos construye, un amor indescriptible que solamente podemos demostrar a través de nuestra vida. Sé que hablar de crisis, de dificultades, es muy fácil decirlo, pero vivirlo es más complejo y más profundo. Pero eso no quita el hecho de que esto sea real. Todos los que hemos vivido crisis, dificultades, procesos profundos y angustiantes, al final de cuentas podemos decir que la recompensa valió la pena, que la recompensa dejó realmente las cosas valiosas, quitó aquello que estorbaba, quitó lo que aparentábamos ser, quitó las cosas livianas que perseguíamos y dejó realmente las cosas que perduran, las cosas preciosas, las cosas que tienen un fundamento correcto. Otra versión de este Corintios habla y dice, pronto se hará evidente la calidad de los materiales utilizados por cualquiera que construya sobre este cimiento, ya sea que haya construido oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. Su obra pronto se hará evidente, porque el día lo aclarará. Acá no habla de que el día del juicio va a llegar en un momento, no, habla de que el día va a aclarar nuestra obra. O sea, hablando de la luz del Génesis, es la luz del Señor el que aclara nuestra obra, el que aclara nuestra forma de vivir. Y sigue diciendo, porque será revelada por un fuego abrasador.
O sea, nuestra obra es revelada por su fuego. El fuego probará y comprobará la obra de cada constructor. Y si su trabajo resiste la prueba, será recompensado. Entonces vemos que el Señor es el que revela nuestra obra, es que revela nuestra vida. Es imposible escondernos del Señor. Es imposible escondernos de su luz. Si el Señor viene con la decisión de alumbrar, no hay oscuridad que pueda permanecer, que pueda prevalecer en contra de la luz. Y nuestra vida sí o sí va a ser revelada por el fuego del Espíritu. Si la proclama de este año es ser luz, sí o sí este año estamos siendo revelados en nuestra vida, están siendo reveladas nuestras conductas, están siendo reveladas nuestras acciones a través de su fuego, que es solamente una prueba para que nuestra conducta sea aprobada, para terminar siendo recompensados en nuestra forma de caminar. No quiero que pensemos que esto solamente se trata de nosotros, que esto, todo lo que hemos hablado solamente para construir una mejor versión de nosotros. No, no quiero que quedemos con ese pensamiento individualista que el mundo occidental ha hecho que permanezcamos, sino que acá hay un detalle que no quiero dejar pasar, y es el contexto de dónde nace esta instrucción. ¿Por qué en Corintios se está hablando esto? Y es que el apóstol está hablando en medio de estos primeros capítulos del relacionamiento de la iglesia. Está hablando de contienda, de murmuración, está hablando de cosas que contaminan el cuerpo del Mesías, qué cosas están entrando en la iglesia y cómo el Espíritu del Señor viene a pesar los comportamientos y viene a quitar las contiendas. O sea, toda esta instrucción que hemos hablado nace de un ambiente de congregación, nace de el Señor tratando de limpiar su iglesia, entendiendo de que las contiendas generan que nuestra construcción sea liviana, generan que nuestro fundamento esté completamente apartado del Mesías. Y es que en medio de la realidad congregacional es donde más aparecen estas conductas. Y es por eso que el enemigo siempre ha estado en contra de la iglesia, tratando de debilitar nuestro relacionamiento, contaminando la unidad del cuerpo, generando estas contiendas. ¿Para qué? Para traer una debilidad. Y miren, esta debilidad no es solamente para la iglesia, es para nuestra construcción personal. Si afecta a la iglesia, si afecta a nuestro relacionamiento, si afecta a nuestro relacionamiento entre los hermanos, está afectando directamente nuestra propia vida personal. Este es uno de los secretos de la iglesia que trascienden el culto, que trascienden las reuniones, que trascienden el juntarnos a orar, sino que afecta a nuestro día a día. Por eso el Señor es tan celoso de su iglesia, es tan celoso del cuerpo, es tan celoso de la amada. La invitación del Señor es que el fuego del Señor nos purifique, que purifique nuestra forma de vivir, pero no solamente en lo externo, en nuestro día a día de afuera, sino que también dentro de la iglesia, sacando las mezclas y el sincretismo que tengamos en nuestras conductas y creencias. Por eso siempre se nos ha invitado, piensen en lo que creen, analicen en lo que creen, analicen por qué están haciendo las cosas que hacen, busquen el racionamiento del Señor, del Espíritu, piensen a través de la mente del Espíritu. Y para eso debemos dejarnos consumir por su Espíritu, por su fuego, para dejarnos encender, para terminar brillando y transformándonos en la luz para este mundo. Este mundo en ningún otro lugar va a encontrar la luz, sino es a través de nosotros los hijos de la luz, los hijos del Señor. Nosotros estamos para hacer la luz y la sal de este mundo. Por eso la invitación es a reflexionar, a ser edificados por el fuego y a crecer en familia, no crecer de forma individual. Dejemos que el Señor y su fuego nos transformen y que dejemos que el Espíritu del Señor haga que nosotros seamos encendidos y seamos esa luz
para este mundo. Esa sea nuestra real identidad y podamos alcanzar. Quisiera personalmente tomarnos un tiempo de orar para que el Señor también nos regale tips, nos regale formas de cómo poder dejar que su fuego de forma concreta nos persiga y nos consuma. De qué forma práctica el fuego del Señor pueda venir en nuestras familias, en nuestros hogares, a nuestra iglesia. Y también, en medio de este mismo tiempo, me gustaría que pudiésemos adorar a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Creo que también esto tiene que ver con el seguir su instrucción. Como decía Libet, el apartarnos para involucra muchas cosas, incluso prender una cámara. Apartarnos para también está implicado en todas sus instrucciones. Y dentro de esas instrucciones están los diezmos y las ofrendas, como una forma de adorarlo, como una forma de demostrar nuestro amor a Él, como una forma de demostrar nuestra vida inclinada hacia Él. Porque nosotros entendemos que cuando entregamos una ofrenda, cuando entregamos un diezmo, no estamos entregando dinero. Ese dinero está simbolizando horas de trabajo, está simbolizando inversión de tiempo, está simbolizando una vida. Por eso si nosotros venimos solamente con dinero para ofrendar, con dinero para diezmar, de nada nos sirve. Esto simplemente es un reflejo de nuestras vidas. Cuando nosotros tenemos un corazón inclinado al Señor a seguir su instrucción a través de estos diezmos y ofrendas, estamos también mostrando la pureza del Señor, la santidad del Señor, de nuestro proceso personal. Así que vamos a orar y vamos a tomar este tiempo de ofrendas y diezmos para que el Señor se tome el lugar que le corresponde, que es el lugar que, que es el mayor lugar de nuestras vidas, que es el centro, que es el fundamento, que son nuestras herramientas, que es todo. Así que vamos a orar. Señor, te pedimos que tu Espíritu